la mente cuando hablamos de lluvia. Y bueno, el experto ahora sí va a empezar como a andar un poquito sobre este tema, porque el día de hoy desarrollaremos el tema, algunas técnicas para aprovechamiento del agua. Ya el biólogo que está con nosotros, el biólogo Rubén López Cano, director de Medio Ambiente. Entonces, bienvenido, biólogo, gracias por estar con nosotros. ¿Es muy serio o no? No, espero que disfrute también con nosotros este programa. Y pues bueno, hoy hablaremos sobre los captadores pluviales. ¿Y a usted qué se le refiere primeramente cuando hablamos de lluvia? Bueno, pues la lluvia es un fenómeno maravilloso. Es una de las partes importantes de lo que es el ciclo del agua. Claro. Recordemos que el agua transcurre por el ambiente, en la atmósfera, en el aire, cae como lluvia, puede caer también como granizo, como nieve, etcétera, hacia la parte baja, y dependiendo de la foresta o de la densidad vegetal que tengamos en la parte donde descansa finalmente la lluvia, si es un bosque muy cerrado, el agua va a permear como un sedazo por el ramaje de los árboles, escurre por los troncos, llega a la zona de suelo, y según la cantidad de materia orgánica de hojarasca que tengamos en este suelo, va a ser lo que llaman los españoles el recorrido lento del agua. Mientras más lento sea el recorrido del agua en el campo, en el suelo, es mejor, porque de esa manera favorecemos la infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo y posteriormente hacia los mantos freáticos. Por ejemplo, hay que recordar que Metepec, el agua que consume la población, pues es de pozos, y estos pozos se alimentan justamente de la infiltración que viene muchas veces desde el propio Nevado Toluca, ¿sí? Entonces, si tenemos un suelo cubierto con vegetación, es muy probable que el agua de lluvia pudiera permear hacia estas partes. Si tenemos como ¿Hasta dónde llega, biólogo, esta agua que usted dice que se queda en la superficie? Esperemos que nuestros amiguitos se vayan imaginando la lluvia escurriendo por el tronco del árbol, llega al suelo y obviamente atraviesa miles de capas de tierra. ¿Y hasta dónde llega? Llega reposar hacia los acuíferos, ¿sí? En el país tenemos muchísimos acuíferos, muchos de ellos están sobreexplotados. El acuífero que tenemos aquí, donde reposa la ciudad de Metepec y los 24 municipios de la zona metropolitana del Valle Toluca, el acuífero Valle Toluca, por ejemplo, está sobreexplotado. No tanto como el de la Ciudad de México, pero sí tiene un nivel importante de sobreexplotación. Y ahí yo quisiera, nada más completar la otra idea, que era, si tenemos un suelo desnudo, cuando vienen las lluvias que han caído en estos últimos días, pues vemos cómo agarra una fuerza muy fuerte el agua, tanto por volumen como por pendiente, arrastra una cantidad muy importante de sedimentos, de basura, de lodo, de rocas, de troncos, de ramas, y particularmente decíamos basura. Y esto es lo que nos tapona los drenajes y nos ocasiona problemas. ¿Llegamos a una inundación? Llegamos finalmente a una inundación, efectivamente. Ok, entonces prácticamente si no tuviéramos vegetación, solo habría escurrimientos desde lo que es la parte alta de nuestro hermoso volcán hasta las partes más bajas, que en este caso sería Metepec, y mucho más bajo sería el municipio de San Mateo, ¿verdad? Ese más o menos sería como el trayecto, y pues bueno, pobrecitos de nuestros paisanos, porque bueno, están en desventaja que nosotros, sí, más que nosotros. Vienen las inundaciones. Exactamente. Y bueno, este pequeño fenómeno o hermoso fenómeno nos lleva a algo, biólogo, a la captación pluvial o al aprovechamiento precisamente de la lluvia. Y pues bueno, estas técnicas nos permiten ser nobles con todo nuestro medio ambiente. Usted, me imagino que lleva practicando estas técnicas y pues las promueve. Entonces, pues me gustaría también darle nuevamente la oportunidad de explicarnos qué es un captador pluvial, para que bueno, las personas que nos están acompañando en casa se den una idea. Y pues lo ideal al final de este programa es que podamos motivar a crear estos captadores pluviales en casa. Bueno, primero sí mencionar que cuando hablamos de captación de agua de lluvia no estamos hablando de una historia reciente. Estamos hablando de inclusive épocas prehispánicas,
donde ya se hacía captación de agua de lluvia en el continente americano, y aquí obviamente quizá no de la manera en que lo vamos a explicar, pero este tema del aprovechamiento del agua de lluvia es muy añejo, con mucha historia. Ahora, si lo vemos a nivel de zonas urbanas, hay que decir que, por ejemplo, en Australia, en Sydney, Australia, es de las capitales donde hay el mayor número de aprovechamiento de agua de lluvia, en donde entre el 20 y el 30% de las necesidades de agua de la población llegan a cubrirse con agua de lluvia. ¿Significa que no usan el agua de la red? No, estoy hablando de un porcentaje, entre un 20 y un 30%, pero esto a lo que da lugar a que justamente ustedes, y gracias por la invitación a UDAPAS, al ingeniero Noé Noyola, en el sentido de que tenemos que ver que muchas veces se dificulta a los organismos de agua poder estar aprovisionando de agua potable a una inmensa población que requiere de esto. Y además otra cosa, ¿cuál es el volumen de agua por día que una persona puede usar de una manera razonable? ¿Sí? Hay que decir que muchas veces se mide que es suficiente hasta 20 litros por persona a día exclusivamente para fines de consumo, ¿sí? Si ya hablamos de que se necesita agua para bañarse, agua para asear la casa y otras cosas, bueno, aumenta la cantidad, y hay ciudades donde se puede hablar de 300 o hasta 350 litros persona a día de consumo de agua potable. Por ejemplo, una deficiencia que tenemos y que debemos de corregir es que no tiene mucho sentido utilizar el agua potable para drenar el WC de los baños de nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos aprovechar el agua de la lluvia. Exacto, ¿no? Sí, Uh-huh. efectivamente. Entrando en materia, el otro fue un antecedente, podemos decir que la captación de agua de lluvia requiere, en primer lugar, de saber cuánto llueve en nuestra localidad, ¿sí? En nuestro mapa de la República, por ejemplo, tenemos zonas extremas secas donde quizá lluevan 400 litros por metro cuadrado por año, y hay zonas donde lleven 4.000 litros por metro cuadrado por año, en la selva, en el sureste, por ejemplo, ¿no? Entonces veamos el extremo, desde 400 litros hasta 4.000 litros, ¿no? Entonces, ese es el primer dato que necesitaremos. ¿Cuánto llueve en nuestro espacio? Bueno, aquí llueve mucho. Bueno, aquí en promedio están lloviendo en Metepec de 700 a 800 litros por metro cuadrado por año. Aunque yo veo que ahí hay un problema, pues una desventaja para nuestro municipio, porque la mayor parte del agua, desafortunadamente, no me dejará mentir, biólogo, es desaprovechada. Prácticamente se va a los canales o bien al drenaje, entonces esta agua casi no tiene un segundo uso, como podríamos decir. Entonces, a eso están invitados todos nuestros amiguitos y todas las personas que el día de hoy tienen a bien acompañarnos, y a mí me gustaría que pudiera de manera muy breve a explicar qué material requerían ellos para poder hacer este captador pluvial. Y ellos ya captaron que bueno, tenemos que tener como mucha lluvia, o de identificar en qué zonas llueve más y menos, y obviamente donde llueve más pues hay que mejorar el aprovechamiento. Bien, lo hablamos, y nada más para la gente que quisiera visitar un sistema que ya está operando en San Lucas Tunco. En 2010-2011 se construyó un sistema de captación de agua de lluvia en una escuela preparatoria oficial. Así es. Entonces ahí se puede ver cómo opera un sistema para una escuela, en este caso. Ahí se instaló en ese tiempo un tanque de geomembrana de 80 metros cúbicos, 80.000 litros es la capacidad de aquel, ¿no? Que eso es inmenso, es una cantidad inmensa de agua. Bien, lo que necesitamos para la captación de agua de lluvia en cualquier casa son 4 componentes. Se puede hacer en casa, entonces, no solo en escuelas ni en espacios públicos, que sería lo ideal, se puede aterrizar en una casa. Hemos hecho sistemas de captación de agua de lluvia en oficinas, en escuelas, en casas habitación. Por ejemplo, el principio siempre será el mismo, y son 4 elementos, como decíamos. El primero es tener una superficie de captación.
¿sí? Es decir, un área donde caiga la lluvia, y esa superficie de captación, mientras más limpia esté, siempre será mejor. Primero, el primer componente. Segundo elemento, una estructura de conducción del agua de lluvia que se capte en esa superficie. Esa estructura de conducción a veces puede ser, como lo hicimos en una escuela de San Carlos Autópan en Toluca, puede ser el mismo techo que está a 2 aguas, se le puso aquí una repisa con 2 hiladas de tabique, y entonces el agua al no poder brincar escurre sobre el mismo techo y llega a un punto donde hay un hueco, y ahí está un tubo, ¿sí? Y ahí escurre. Otra estructura es similar a lo que se va a ver quizá en un momento, es usar canaletas. Las canaletas bien puede ser de metal, o puede ser también tubos de PVC cortados a la mitad, a media caña, y de esa manera se nos duplica la longitud de conducción. ¿Qué tan recomendable es que haya para estas canaletas material reciclado como botellas de PET? Se pueden usar varias adaptaciones. Aquí el tema que hay que tomar en cuenta es, por un lado, la estabilidad de la estructura. Eso es muy importante. Quiero decir es que cuando hicimos un sistema de captación en rayón, en un CBT, se pusieron canaletas de metal, pero como el techo estaba un poco ondulado y no era completamente liso, completamente recto, entonces la canaleta como que tenía altas y bajas, y eso a la hora de la captación sí nos ocasiona un problema, porque se pueden hacer bolsas de agua y no escurre de manera completa el agua de lluvia, ¿no? Entonces siempre hay que darle una pendiente de 1%, de 2%, para que el agua siempre tenga un punto de dirección en el fluir, a llegar después de la estructura de conducción a un filtro, y de ahí a la estructura de almacenamiento, que comúnmente puede ser una cisterna, ya sea enterrada fundamentalmente, o a nivel de piso, como también la hay. Yo creo que este es el reto, biólogo, no sé si mi percepción está bien. ¿Cree que con este sistema podamos nosotros llegar a beber esta agua? ¿O solamente llega a que podamos bañarnos, limpiar casa? ¿O finalmente sí podemos tomar si llega a una buena filtración? Bueno, yo quiero decirles que hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, donde uno defeca y donde uno orina, que tienen tal calidad de tratamiento que se convierte en agua bebible, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de un agua de lluvia, pues obviamente no tiene esa complejidad que tiene la que acabo de decir, de tal forma que si aplicamos algunos sistemas primero físicos, de eliminación de sólidos, y posteriormente también, por qué no decirlo, algo químico como es la cloración, se puede hacer. De hecho ya hay plantas que funcionan en la Ciudad de México. Es un proyecto de Tlaloque, en donde bien se puede potabilizar el agua, pasa por aquí mismo en la UAM. ¿No va así? ¿Agua pasa por mi casa? No, en la UAM, en el ICA, que es el Instituto de Capacitación e Investigación en Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales, están llegando a producir agua calidad de laboratorio a partir del agua de lluvia. Entonces, definitivamente que se puede potabilizar el agua de lluvia. Podemos llegar a tener ese consumo. ¿Qué le parece? Tenemos hoy preparado también finalmente un video que nos gustaría que al final de la plática lo podamos compartir, y porque finalmente es la captación en una casa hogar. Entonces, ¿qué le parece si vamos también desarrollando los resultados que pudiéramos tener de esta captación, qué impacto ambiental pudiéramos generar, pero que yo lo invito a que podamos hacerlo físicamente para que en casita puedan ver cuál sería de manera general este proceso, y después usted nos comparte finalmente qué impactos ambientales pudiera tener si todos pusiéramos un captador pluvial en casa, ¿sí? Entonces vamos, yo soy la modelo, entonces
yo echo el agua en la pendiente que ya tenemos lista. Y usted me hace favor de... Ok, si no hubiera algunos filtros, pues la calidad del agua empieza un poquito como a... Vamos a hacerlo primero sin el filtro. Ok. Como ustedes ven, ya tenemos nuestra hojarasca. ¿Así está bien la hojarasca, biólogo, o más? Pues ya empieza a caer algunas basuras menores, sí, efectivamente. Ahí está. Así es. Y ahora vamos a poner el filtro. Vamos a simular un filtro. ¿Más basura o así está bien? Bueno, aquí ya se puede ver en este símil de filtro cómo se empieza a quedar la basura dentro de la bolsa de plástico, que es lo que simularía el filtro. Si ven ustedes aquí la rebaba de paja que hay, ya se observa. Y esta es una simulación de lo que pasaría en las casas de nuestros techos cuando hacemos captación. Decíamos en este caso que siempre debe estar lo más posible limpio nuestro techo, porque todo tipo de basura que se encuentra arriba de los techos, si no la filtramos, estaría pasando directamente a nuestro sistema y nos lo puede contaminar de una manera más amplia, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer la recomendación de dos cosas. La primera, que antes de la temporada de lluvias podamos asear totalmente el techo de nuestras casas, ¿sí? Segundo, que las primeras lluvias siempre las dejemos pasar, porque imagínense ustedes, estamos hablando de más de 4,000 metros de donde puede desplazarse las gotas de lluvia, atravesar todo este espacio y llegar finalmente al nivel de piso. Okay. Todo el material, hablamos de partículas, hablamos de cenizas, hablamos de diferentes contaminantes que tenemos suspendidos en el aire o depositados en nuestras azoteas. Muchas veces, por ejemplo, los gatos, los pájaros y todo ese tipo de animales que se perchan en las azoteas pudieran estar defecando inclusive en esta zona, ¿no? Más lo que esté suspendido. Cuando pasa esto, y quiero decirle que para esta situación hemos hecho también los análisis de laboratorio del agua de lluvia, porque como decíamos en la mañana, esto no es cuestión de fe, es cuestión de que también tengamos una responsabilidad en cuanto al agua de lluvia que captamos y qué uso le vamos a dar. En general, decíamos, las primeras lluvias están lavando toda la atmósfera y es un agua muy grasosa, muy sucia, muy contaminada, que hay que dejarla correr, como decías tú en la mañana, ¿no? Entonces, esa primera agua, tal vez de un par de días, no hay que utilizarla para nuestro sistema. Hay que dejarla que corra, que se limpie nuestra atmósfera, que el aire esté limpio, y entonces, ahora sí, después, ya podemos utilizar un agua mucho más limpia. ¿Cree, biólogo, que con estos sistemas finalmente pudiéramos darle la oportunidad a nuestros cuerpos de agua, en este caso el manto, los ríos subterráneos, de los cuales depende Metepec, les pudiéramos dar la oportunidad de recuperarse? Como decías hace un momento, ¿cuál es el impacto ambiental de la captación del agua de lluvia? En la medida en que cada una de las casas, aquí hablemos de Metepec, ya poco más de 250,000 habitantes, y si hablamos de un promedio de 4 personas por cada familia, entonces seríamos tal vez 4 por 8, 32, 4 por... Sí, un poco como 70... como 70,000 viviendas, digamos. Okay. Si cada vivienda le ponemos 80 metros cuadrados de superficie, ya estaríamos viendo cuáles son los millones de litros que estaríamos captando por familia, y en esa misma medida serían los millones de litros que estaríamos evitando que Obdapas estuviera extrayendo del acuífero para dotarnos de agua. Quiero decir también que muy ligado a la captación del agua de lluvia va a ser un consumo responsable. No podemos hablar de captación de agua de lluvia si además lo que tenemos es un derroche en el uso del agua.
digamos, también tendría un beneficio del agua que se va al drenar. O sea, casi no se iría si hablamos de una responsabilidad con el consumo de casa, ¿no? Entonces, hablaríamos de dos impactos importantes. Ahorramos el agua que estamos usando en casa, aprovechamos más el agua pluvial y damos la oportunidad totalmente que a nuestros ríos subterráneos, pues la oportunidad de recuperarse de forma natural, ¿no? Ciertamente, inclusive parte de las inundaciones pudieran disminuir en ese sentido, porque en lugar, yo estoy seguro que muchas casas de Metepec pueden estar a dos aguas, pueden estar captando el agua de lluvia, pero el tubo de descarga está conectado al drenaje, ¿sí? Y eso entonces, en una lluvia fuerte, que está arriba de 30 o 40 litros por metro cuadrado, nos satura completamente el drenaje. El drenaje no tiene la capacidad suficiente de poder desalojar esos picos de lluvia tan intensos, y eso es lo que nos da lugar a las inundaciones. Entonces, si ese presistema o un sistema de captación que tenemos parcial, en lugar de que el agua conectara a la coladera y la metemos mejor en una cisterna, pues tendríamos muchísimos beneficios. Ok, bien. Pues bueno, a mí me gustaría que compartiéramos el video que hicimos el día en la mañana, donde de manera física pues ustedes podrán observar de cómo está este sistema, cómo se almacena y finalmente cómo se usa y cómo está presentado. Es un agua pues totalmente transparente y que podemos usar. Entonces vamos a darle oportunidad al área de producción que nos haga favor de reproducir este video. Bueno, pues regresando, esperemos que hayan ustedes visualizado un poquito cuál es este sistema de manera real. Pues bueno, porque afortunadamente hay muchas casas ya en Metepec que tienen este sistema de captación pluvial. Entonces, a mí me gustaría, biólogo, que nos platicara un poquito para que les diéramos como que la confianza, la certeza a la población de, bueno, si yo invierto en un captador pluvial, pues realmente que me garanticen que el cabello no se me va a caer, que, o sea, uno que es guapa no nos vayamos a hacer feas, cosas así, ¿no? Que estando en contacto con el agua. Entonces, le damos la oportunidad que nos diga qué procesos serían para que estuviéramos seguros de usar esta agua. Bueno, pues efectivamente, decíamos que en este tiempo, desde el 93 que instalamos el sistema de captación, hemos venido haciendo análisis de la calidad del agua, no sé si se vio en el video, en los 6 pasos críticos que tendríamos en el sistema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabemos qué nos está lloviendo, con qué calidad de agua de lluvia estamos recibiendo, cómo está cambiando esta condición de calidad en las diferentes etapas por las que pasa el agua pluvial antes de ser consumida en casa, ¿no? Entonces sí me gustaría decirles a ustedes que en el sistema pluvial de casa tenemos 6 puntos de muestreo. El primer punto de muestreo es el agua cruda que descarga de la azotea directamente al primer tinaco negro que tenemos casi a nivel de piso y que le llamamos tanque sedimentador. Ese es el primer punto de muestreo, porque es donde se recibe el agua tal cual nos la manda Dios. El segundo punto de muestreo es cuando conectamos el tanque sedimentador con la cisterna. La cisterna es nuestro depósito general de agua. No tenemos una cisterna para el agua de lluvia y otra cisterna para el agua de la red municipal. Es el mismo cuerpo que en su momento puede recibir
las dos aguas, la pluvial y la de la red que viene de la municipal. red. Ajá. Ese es el punto 2 de muestreo. El punto 3 es cuando bombeamos el agua de la cisterna hacia el tinaco que está en la casa y que es el que alimenta a toda la casa. Ese es el tercer punto de muestreo. El cuarto punto de muestreo es cualquier llave del agua fría de la casa para ver si hay algún cambio entre el agua que está en el tinaco de la azotea y la llave. El quinto punto de muestreo finalmente es el agua caliente, pero curiosamente esta agua caliente a la que me refiero es la que proviene de un calentador solar, que sería una segunda ecotecnia, ¿verdad? ¿Sí? Okay. En donde el calentador solar se alimenta de la misma agua pluvial que lanzó la bomba de la cisterna a la azotea, y de la cisterna pasa al calentador solar, y ese es un punto de medición directo, el agua del calentador solar. Y finalmente todo esto no serviría si no tenemos un punto de referencia. El elemento de referencia, el punto número 6 de muestreo, es la llave de la red municipal, ¿sí? Para que justamente los valores en fisicoquímicos y microbiológicos que nos diera el agua de la red municipal pudieran ser un referente de ver cómo se comporta nuestra agua pluvial cuando ya pasó desde el punto número 1 hasta el punto número 5, ¿no? Y en ese sentido sí decirles a ustedes que no cada año, pero sí de manera intermitente tenemos 13 años de análisis, y en estos hemos visto muchas historias, pero al final de cuentas no es que con esto califiquemos que sea un agua potable, ni mucho menos, pero lo que sí es muy cierto es que los coliformes fecales, que pudiera ser uno de los aspectos sanitarios más importantes para decidir o no el consumo del agua pluvial en casa, en el punto 2 del sistema pluvial, es decir, en la cisterna, desaparecen los coliformes fecales, que en poca cantidad, pero sí se han recibido en el primer punto de muestreo, que es el agua cruda que descarga del tinaco. De allí en adelante, a partir de la cisterna y los pasos posteriores, 0 coliformes fecales. Los valores de pH no cambian mucho. Es otra cosa también. Muchas veces se ha hablado aquí en este país o en la zona metropolitana de la lluvia ácida, ¿sí? En todos estos años que hemos estado muestreando, y que son no menos de 13, nunca hemos hallado valores ni de 5 ni de 6. Todos están 6.5, 6.7, 7, 7.1, 7.2, etcétera. Están dentro de los parámetros, ¿no? Sí, en cuanto, efectivamente. Insisto, no es un agua, por los pasos que yo le doy, que pudiéramos decir que aprueba la norma sanitaria, ni mucho menos, la norma 127 en salud. No es así, pero sin embargo es un agua que con toda certeza se puede utilizar para cualquier uso de la casa, inclusive lavado de trastes, el baño diario, y hervida, quiero decirles que sí me la tomo. El agua que hervida. Que pasa ya por todos estos procesos. Así es. Pues bueno, yo espero que de verdad que a todas las personas que el día de hoy tuvieron la oportunidad de acompañarnos hayan disfrutado de verdad de este programa, todos nosotros. Y pues bueno, nos preguntan que si hay algún profesional que haga esta instalación en casa y cuál sería el costo aproximado. Biólogo. Mire, obviamente ya se han desarrollado empresas comunitarias, varias de ellas, o privadas también, desde luego, que dan este servicio de instalación íntegra, completa, de todo el sistema de captación de agua pluvial, incluyendo los filtros, sistemas de carbón activado, dosificación de cloro, para que sea un agua perfectamente consumible con mucho mayor seguridad. Más certeza. Con todo gusto aportamos los datos de una o dos empresas para que los interesados pudieran tener más información. ¿Hay algún número donde ustedes se pudieran comunicar con usted y poder dar esta información?
o a través de algún correo de un correo electrónico. electrónico. Yo les invito que cualquier duda, interés que haya al respecto, el correo de la Dirección de Medio Ambiente, que es medioambiente@metepec.gov.mx. Ahí podemos recibir todo tipo de dudas, de inquietudes, de propuestas, de planteamientos. Y quiero decirles que efectivamente se puede hacer con una empresa para asegurar la potabilización completa del agua, o de una manera un tanto más rústica, como lo vieron aquí. Esto en realidad es muy sencillo, lo hacían nuestros abuelos, y en lugar de cisternas eran tal vez tinacos, pero esto puede irse cada vez modernizándose y dando ante todo garantías de salud a la población. Esa es la mejor certeza, ¿no, biólogo? Pues no sé si hay alguna otra inquietud por parte de las personas que nos están acompañando el día de hoy. No. Pues biólogo, a mí me gustaría que por último usted nos hiciera una invitación final a través de estas técnicas nobles con el medio ambiente, y pues prácticamente con esto estaríamos cerrando. Le agradecemos a nombre de UDAPAS que haya recibido nuestra invitación, se haya sentido a gusto con nosotros. Y pues bueno, ¿cuál sería su invitación con la que cerraría este programa? Voy a tratar de resumir, pero sí, en principio, justamente que podamos interesarnos y pasar a la etapa activa de hacer la captación de agua de lluvia. Ensayémoslo primero como un experimento y seguramente se van a convencer de que esto es viable. Segundo punto de cierre, recordemos que a los organismos de agua, ya sea municipales o los organismos comunitarios de agua, requieren de mucho gasto para poder proveer de agua a sus servidores. Lo mínimo que debemos de hacer los usuarios del agua es primero un uso racional y segundo, pues pagar el agua que consumimos. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, biólogo, por haber estado con nosotros. Creo que nos deja muchas inquietudes, muchos retos para cada uno de nosotros. Los que aún no tenemos este tipo de sistemas, pues bueno, nos queda la inquietud para poder involucrar a toda la familia ahorita que estamos todos en casa y pues poder aprovechar el tiempo mejor. Gracias por estar nuevamente con nosotros, reciban un abrazo muy caluroso de UDAPAS Metepec y nos vemos en la siguiente emisión el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.